Muy bien. Hermana Rosa. Comienza, hermana. Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar el programa de esta noche, quiero darles la cordial bienvenida a toda Latinoamérica y el Caribe a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Puyacagua. Esta noche tendremos temas muy importantes que a todos nos interesa. Adelante, hermana Gloria. Bien, el tema de esta noche es algo muy importante. Agua y vida, derechos humanos colectivos en el uso de bienes hídricos. El agua es un derecho. Yo escuchamos la llamada del teniente Thompson pidiendo refuerzos para una no emergencia. Justo en la Por calle favor, donde... voy a pedir que silencie su micrófono. ¿La camioneta suya? No, este es mi primo. Él me comentó que la camioneta pertenecía a su primo. Por favor, El los micrófonos. administrador puede bloquear los micrófonos, el administrador. Por favor, voy a pedirles encarecidamente, no quiero... Ya, por favor, gracias. El agua es un derecho y ese derecho es de todos los seres vivientes. Nadie nos la puede quitar. Esta noche tendremos una ponente como invitada, una gran maestra, profesora de profesión, trabajadora social de protección, periodista, locutora. Actualmente dirige el programa Información al Desnudo que se escucha a nivel internacional. Ella también es activista comunitaria humanista. El tema de esta noche será consecuencias de la privatización del agua. Ella es natural de República Dominicana y me refiero a María Luisa Núñez. Bienvenido, María Luisa Núñez. Me sonrojé con esa presentación tan fuerte. Gracias, compañera. Gracias a todos ustedes por permitirme llegar bueno, a su corazón y a sus hogares en este momento por vía de este instrumento, ¿verdad? Del Internet. Dándole las gracias a las hijas de Micaela Bastida, un hombre muy importante para Perú y para el mundo por el valor el valor que significó para esa mujer enfrentarse a un opresor, a un colonizador. Nosotros vamos a hablar de la importancia del agua y por qué no debe privatizarse, porque el agua es vida. Uno la vive diciendo en el mundo, el agua es vida, el agua es vida, pero Se silenció su teléfono, su micrófono, hermano. no, Ah, está bien, sí. sí, bueno. ¿Por qué nosotros decimos que el agua es vida? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que llamar y ver la importancia que tiene? Miren, vamos a ver los órganos de nuestro cuerpo. El cerebro, por ejemplo, se adecua a la hidratación. Es importante para el funcionamiento del cerebro. Ayuda a mantener alerta el cerebro, mejora el procesamiento de información y la memoria a largo plazo. El estrato digestivo, la digestión fundamental, que es otro cerebro que tenemos. La hidratación juega un papel importante en la digestión de la comida, en la absorción de los nutrientes en el sistema gastrointestinal, en el riñón. El consumo adecuado de agua es esencial para que los riñones funcionen bien. Ayuda a eliminar residuos de nutrientes innecesarios a través de la orina. La piel. La piel la piel constituye una barrera contra los agentes patógenos y contribuye a prevenir el desarrollo del proceso de infecciones y alergia. Es necesario la hidratación para la piel. Y así podemos ir hablando de los ojos, ¿verdad? De otros órganos que necesitamos
para que los huesos, que parece uno dice, wow, los huesos no necesitan eh, agua, sí la necesitan. Entonces, por eso nosotros decimos que es importante que el agua no se debe de privatizar por todo lo que significa la vida del ser humano. Una persona puede durar 3 a 5 días sin tomar agua y puede acabar su reserva, pero después inmediatamente va a morir. ¿Por qué? Porque pierde, alucina, se desmaya, no tiene funcionamiento de su cuerpo. El agua sirve para transportar, para las hormonas, para para todo, sirve para transportar todo lo que es el cuerpo humano, que es una computadora bien formada y que necesita de cada uno de los órganos para funcionar, para bajar la diabetes, para todo. Entonces, si nosotros permitimos que en nuestro pueblo se privatice el agua, ¿qué va a pasar? Primero, al pueblo de a pie, que es el que va a crearle mayor problema, tendrá muy poca posibilidad de acceso al agua para la agricultura, para la limpieza de la casa, para la limpieza misma de la persona, para el baño. Entonces, si se privatiza, no, le van a poner un precio y la van a acaparar, porque todo lo que hace el sistema nuestro, el sistema neoliberal capitalista que vivimos, es acaparar todo lo que es bienes, todo lo que es producción y los servicios cada día limitarlo. Por esa razón nosotros estamos totalmente de desacuerdo con la privatización del agua. Los gobiernos que asumen este proceso lo hacen precisamente porque no le importa la vida del ser humano. No le importa la vida del pueblo, porque ellos van en definitiva a tener agua suficiente para hacer las cosas. Entendiendo también que el agua, en poco tiempo, nosotros vamos a tener problemas graves de agua, porque incluso se habla de, y se ha dicho como una teoría permanente de que el agua será una de la causa principal de las guerras. Si hoy la causa de las guerras son el petróleo, los minerales, el litio, las aguas también van a hacer eso. ¿Por qué? Porque producto del maltrato que le estamos dando a la naturaleza, ella reacciona y por eso es que nosotros vemos tantas catástrofes naturales. Ahora mismo acabamos de pasar una situación crítica en Brasil, donde miles de personas perdieron todas sus propiedades y cientos de personas murieron, precisamente por la furia de la naturaleza. Así en otros países, aquí en Texas también, y en otros lugares no hay agua, no está cayendo nada de agua, los productos se secan y no hay comida. Entonces, si no hay comida, no hay agua, quienes vamos a ser afectados es la mayoría, no la minoría, no el 1%. Todo lo contrario, el 1% seguirá beneficiándose de los beneficios, ¿verdad? De los pueblos, de lo que puedan incautar a los pueblos y van a seguir explotando. Por esa razón, nosotros hoy tratamos de hacer una pequeña aportación humilde a este tema para que entendamos que el problema no es simple, el problema es vida. Y cuando decimos vida, decimos que es que el ser humano va a morir si no bebe agua, y que el ser humano, las plantas, los animales, van a morir antes de tiempo porque sin haber logrado su producción, porque no tienen agua. Entonces, es una necesidad, es una emergencia, es una lucha humanista, es una lucha por los derechos de los seres humanos, no permitirle a los ladrones que nos gobiernan, porque hay que decirle así, porque nos roban la vida de todas formas, nos las roban con quitarnos los gobiernos que son leales a nuestro pueblo, que están dispuestos a trabajar por nuestro pueblo y son asesinos de nuestras gente. Entonces, por esa razón, nosotros lo llamamos ladrones asesinos, que se unen a las grandes potencias internacionales para dañar a los pueblos. Lo dejo ahí. Yo espero que mi contribución haya sido lo suficientemente clara
sobre lo que significa para el ser humano el agua. Para respirar nosotros necesitamos agua. Parece sencillo, pero cada vez que tú respiras, tú gastas agua. Cada vez que tú lloras, tú gastas agua y tú necesitas esta agua. El 99%, los ojos tienen un 99% de agua. Por eso nosotros necesitamos protegernos y echar adelante de que no sea posible que se privatice el agua y que se dañen otras fuentes acuíferas en la Amazonía, que se habla de que es el pulmón del mundo. No es teoría, es una realidad. Así que, compañeras y compañeros, muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Gracias, hermana María Luisa. Adelante, hermana Rosa. De ninguna manera el agua puede estar en manos de los privados. El agua es un derecho y no puede estar a merced de los mercaderes. Seguidamente me toca presentar a uno de nuestros ponentes de esta noche, al doctor, perdón, se me fue la señal, Está bien, está bien. Rosa, un momentito por favor, se me fue la señal. pero se escucha bien. ¿Se escucha bien, hermana Gloria? Sí, se escucha, se escucha. Seguidamente me toca presentar a uno de nuestros ponentes de esta noche, al doctor en jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, licenciado en Ciencias Políticas, exdirector sindical de los trabajadores de la Internacional Sociedad Anónima Planta Textil Equinoccio de Ecuador, exdirigente del Comité Nacional Partido Socialista Ecuador, PCI del año 1985, activista defensor de los derechos de los trabajadores inmigrantes, activo militante de la resistencia del pueblo peruano, PEX Semilla de Libertad, contra la dictadura imperialista. Hoy tenemos al doctor Luis Humberto Chiquilinga Zapata, de la nacionalidad de Ecuador, con el tema ¿Aló? ¿Me escuchan? Sigue, sigue, sigue. El tema. Legislación sobre los derechos del agua y de la vida. Adelante. Bueno, compañeros, ah, muchísimas gracias por esa presentación. Yo creo que no era la intención enviar una, un currículum grande. Le voy a pedir de favor en las futuras actividades, solamente preséntenme compañeros como un activista y un militante, un luchador sindical por toda mi vida. Eso sí, es mi honor haber sido dirigente sindical y esa lucha la continúo acá en los Estados Unidos y esa es la que me honra. Muchísimas gracias. Del resto, pues le agradezco, pero ah, realmente, como decía la compañera María Luisa, pues más bien me enrojecen. Bueno, compañeros, am, creo que es importante que empiece yo esta intervención enunciando la caracterización de lo que es el Estado, ¿no? Y que he recurrido a las fuentes del marxismo y a el Estado, lo que es el gobierno, lo que es la democracia y lo que es el derecho. Tanto Carlos Marx como todos los intelectuales que conforman el inmenso espectro del marxismo en el mundo sostienen que el Estado capitalista
es una simple careta de una instancia creada o utilizada por la burguesía para imponer su voluntad. Voy a leer unos párrafos para que sea más precisa la información acerca de lo que está considerado desde un punto de vista marxista el gobierno. Dice lo que es el gobierno. Es el Estado moderno, en el Estado moderno no es más que un comité de manejo de los negocios comunes de toda la burguesía. O sea, muy sencillo. El gobierno es un comité, hasta por eso le ponen el comité ejecutivo o comité eh, político. Es un comité que administra los negocios de la burguesía en cualquier parte del mundo. Eso es el gobierno en un gobierno capital, en un Estado capitalista. Esta fórmula sucinta que los dirigentes de la socialdemocracia despreciaron como una paradoja periodística contiene el hecho, la única teoría científica del Estado. La democracia ideada por la burguesía no es como pensaron Bernstein y Kautsky, un saco vacío en donde se puede llenar indistintamente cualquier suerte de contenido de clase. Es decir, el Estado y la democracia, nosotros estamos considerando como que fuera eso una salvación de la humanidad. Y debo decirles con mucha pena que no es, especialmente en el Estado capitalista, porque no caben las propuestas de cambio y de servicio a la humanidad en un Estado capitalista. Entonces la democracia es igual, otro instrumento de la clase dominante para imponer su voluntad. No cabe, aunque logremos mediante los procesos electorales alcanzar un puesto dentro de la administración del Estado capitalista, no tiene realmente un poder definitivo. Y dice, la democracia burguesa puede servir solamente a la burguesía, sí. La democracia burguesa solo sirve a la burguesía, jamás a la población, jamás al ser humano. Un gobierno del Frente Popular podría poner una política de cambio de Estado, pero terminaría en una suerte de desafuero, como está pasando actualmente con el presidente del Perú, Pedro Castillo, que entró por los cánones de la democracia burguesa, porque las leyes electorales las tuvo que cumplir para ganar las elecciones. Pero cuando quiso empezar a hacer una función que no le interesaba a la burguesía, pues lo sacaron y ahora todos conocemos la suerte de ese presidente. Dice también que es un comité para el manejo de los negocios comunes de toda la burguesía. Siempre si este comité maneja mal esos negocios de la burguesía, es decir, desviando un poquito para el ser humano, la burguesía lo expulsa de una patada. Como ya dije, esto es lo que estamos viviendo en el Perú.
toda lucha de clases es una lucha política. Y eso no tenemos que nosotros asustarnos, porque nos quieren imponer incluso que los maestros, que los trabajadores, que los campesinos no nos dediquemos a la política solo a reclamar cositas pequeñas. No, ni siquiera las cosas importantes como es el problema del agua y los recursos naturales. Entonces, toda lucha de clases es una lucha política. La organización del proletariado en clases, por tanto, su organización en un partido político es una necesidad. Los sindicalistas, por un lado, y los anarcosindicalistas, por otro lado, han tratado de eludir y siguen eludiendo por mucho tiempo, y aún ahora tratan de eludir la comprensión de estas leyes históricas, y esa es la realidad que vivimos en el Perú. Los sindicatos están con la vista gorda, viendo para otro lado, pactando con la dictadura, es decir, pactando con la burguesía. No, no están cumpliendo. Su única función es llevar adelante un programa de reivindicaciones, pero no de cambios. Aún ahora tratan de eludir esos deberes históricos. Y el movimiento sindical en muchos lugares ha sufrido derrotas aplastantes. Bueno, eso es lo que nosotros podemos entender y ver lo que es la democracia. Y ahí está el problema del derecho, es decir, de la ley. A mí se me encargó que tratara algunos aspectos de la ley, pues eso estoy haciendo, porque compañeros, no creo que en el sistema capitalista podamos, aunque tengamos condiciones para legislar, podamos legislar en favor de la humanidad y rescatar el agua. Siempre estarán. No nos podemos engañar, compañeros. El momento que nosotros le encargamos a este Congreso corrupto que nos haga una legislación acerca del agua y para que salven el agua, ellos lo que van a hacer es alguna triquiñuela para destrozar el derecho del agua. Entonces, compañeros, nuestra acción, voy a ser insistente con lo que ya he planteado en otras ocasiones, es desarrollar nuestra acción dentro de la causa que perseguimos, que es un proceso revolucionario para cambiar esta situación. No hay forma, compañeros, de que lleguemos a cambiar, a tener una ley de aguas, una constitución que rescate el agua como derecho humano, una constitución que defiende el agua para la humanidad, si no echamos abajo la estructura capitalista. Y esa es la tarea gravísima, no grave por el contenido, sino por lo difícil, pero tenemos que tener la suficiente convicción de que es una tarea larga. Pero siendo tarea larga, compañeros, tenemos que empezarla. Si no la empezamos, compañeros, yo voy a ser muy contundente en las propuestas que voy a hacer, porque yo traigo propuestas. Creo que debemos empezar, ya lo dije la vez anterior, con organizar con estructurar esa organización revolucionaria que necesitamos. Y ya lo decía algún otro pensador muy importante del marxismo. Sin organización revolucionaria, compañeros, no
habrá cambio revolucionario, no puede haber proceso revolucionario. De manera que primero tenemos que empezar a pensar en cómo estructurar nuestra organización revolucionaria, es decir, ya se llame partido o lo que sea, pero nuestra organización revolucionaria que represente al proletariado, no solo que la represente, que sea integrada por el proletariado, que sea del proletariado, porque todos los partidos actuales son partidos de la burguesía, compañeros, y ellos nos están imponiendo. Y una cosa importante que de cualquier manera no quiero olvidarme, no es con elección que vamos a cambiar las cosas. Con elección no hay solución. La lucha es el camino, compañeros. El segundo punto, yo creo que debemos poner en práctica la discusión de un programa de gobierno que apunte a recoger todos los cambios radicales que queremos hacer. O sea, un cambio de estructura de la sociedad. Arrancar, el otro paso sería arrancar la lucha revolucionaria para la toma del poder, compañeros. Si no se toma el poder por parte del pueblo, del proletariado, es imposible. Vamos a estar siempre mendigando que nos den una leycita, que nos den una cosita, lo que quiera, pero nunca vamos a tener algo que sea una política del Estado, ¿no? Para beneficiar en forma permanente, porque si hoy viene un gobierno del pueblo y se crean leyes a favor del pueblo, al siguiente gobierno mediante las elecciones se toman el poder de nuevo y sucede lo que está sucediendo en Ecuador. Todo lo que hizo el progresismo en 10 años lo terminaron en 6 meses, compañeros. Destruyeron toda esa estructura que protegía el agua, que protegía los recursos naturales, que protegía toda la estructura, lo que era de contenido progresista. Otro punto, compañeros, ya estoy por terminar, es desarmar la estructura del poder burgués. No hay otra cosa, no hay otra. Ellos acabaron con el progresismo en el Ecuador en 6 meses y tenemos ahora 6 años de gobierno de la derecha, de la ultraderecha, porque acabaron con la estructura que se fue formando para defender la población ecuatoriana. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, apuntar a destruir esa estructura que nos está acabando, que nos está impidiendo sobrevivir. Y esa estructura, en el caso del Perú, es la estructura fujimorista imperialista, porque no se puede dejar solamente en el término de fujimorista, es imperialista, porque el imperialismo está ahí atrás protegiendo esas leyes impuestas por la dictadura de Fujimori. Por último, el deber, una vez que tengamos una estructura organizada, con poder, no con poder electoral, con poder de las masas, ¿ya? Entonces, viene un proceso de instauración del programa de gobierno socialista, compañeros. Y yo quiero ser claro y enfático. No creo que el seguir hablando de una manera progresista nos vaya a cambiar. Ya tenemos demasiadas experiencias. En Ecuador se acabó con el progresismo de Correa. En Bolivia, de un solo plumazo quisieron acabar digamos, acabaron con un gobierno
legítimamente electo. En Venezuela procuraron y hasta ahora siguen procurando derrocar al gobierno revolucionario. Ventajosamente, Venezuela asumió el carácter revolucionario de su cambio. Entonces, compañeros, en estas condiciones que vivimos actualmente, lo único que nos queda no es presentar proyectos de ley, porque se van, con todo el respeto que tengo, van eso a poner en el toilet, en el baño, para que sirva de otra cosa menos de un instrumento de defensa del agua. Compañeros, para terminar, nuestra responsabilidad de hoy es levantar la lucha por cualquier medio, para detener, para oponernos a los intentos nefastos de privatización del agua. Esos, compañeros, y por ahora quisiera dejar ahí planteadas esas cinco propuestas para que en futuras actividades, pues invito a que vayamos topando una por una, porque no hay otro camino. Si nosotros si no empezamos ahora, no empezaremos mañana y tampoco empezaremos pasado mañana. El reto es empezar hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano Luis. Muy interesante el tema que usted agarró. Voy a pedir a nuestros invitados de sala, por favor, ven preparando sus preguntas. Al final se les va a dar para que hagan sus preguntas. Por favor, les voy a rogar a toda la sala. Comienzo. Las montañas es un recurso vital que sustentan la vida en nuestro planeta, fluyendo desde los glaciares, ríos cristalinos, hacia valles y llanuras, nutriendo el ecosistema, abasteciendo a comunidades enteras. Esta noche me toca presentar a un gran luchador social, presidente de CONACAMI Perú. Él es ingeniero agrónomo, también es de los pueblos originarios quechua de Puno. En 1911, por su lucha contra las empresas mineras que contaminaban ríos y lagunas, fue detenido en Arequipa. Fue procesado por apoyar el levantamiento de los ayllus y marcas. Ex dirigente del FIFCA, Organización de Criadores de Alpaqueros. Integrante del Comité de Luchas para la Recuperación de Tierras a favor de las comunidades campesinas. Él es natural del Perú. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Pablo Salas. Hermano Pablo Salas. Buenas noches, Gloria y Ana. Buenas noches a los hermanos y hermanas de la sala. Desde la comunidad Ipucate Ayllu, de la provincia Lampa, del norte de Puno, del departamento de Puno. Estamos en un momento ya llegando a bajo cero, nuestro cambio climático, pero es natural que en esta temporada ya inicie el frío. Eh, bueno, estuve escuchando la primera y la segunda exposición. La primera que indica de ninguna manera debemos permitir que privaticen el agua por ser un derecho humano. El segundo expositor indica de que debemos organizarnos políticamente y participar en los espacios y debemos tomar, si bien ha dicho, debemos tomar el poder político. Nosotros los ayllus y marcas, los quechuas, estamos en ese proceso. Este Estado democrático republicano no es acorde de la codificación no es un Estado de nosotros
Hermano Pablo, su micrófono creo Si me que... está copiando, por favor. Me Sí, está sí, copiando. sí, perfecto. Ya, disculpe la interrupción. Bueno, para la noche he sido invitado para exponer este tema del recurso hídrico, de la ley de 29338. Es una ley que fue aprobada en el gobierno de Alan García y en ningún momento a las comunidades campesinas del Perú nos han consultado, a pesar que existe la ley de consulta previa conforme al convenio 179 de la OIT. Y uno de los artículos de esta ley dice claramente, el artículo 2, establecer los lineamientos para la formulación y actualización de planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación. Y en esa parte donde indica que de ninguna manera podrá ser privado el agua. Pero sin embargo, nosotros revisamos el artículo 104 y 105 de esta misma ley, donde quien ejecuta las presas, las hidroeléctricas, ejecutan los servicios de hidroeléctrica en las presas y lo dan eh, la construcción de la infraestructura hidráulica al sector privado. ¿Y dónde ahí inicia la privatización del agua? Porque entregar la concesión de la construcción de la infraestructura hidráulica es sinónimo de privatización. En ese marco, nosotros tenemos problemas, las comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque los glaciares, los nevados, se encuentran en el territorio de las comunidades campesinas. Y por lo tanto, en aplicación a ese artículo 104, donde dice claramente, la Autoridad Nacional del Agua, en concordancia con el Consejo de la Cuenca, aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada. Ahí empieza la privatización. Si leemos el artículo 105, dice, la participación del sector privado en la infraestructura hidráulica, el Estado promueve la participación del sector privado de la construcción de la infraestructura hidráulica. Es decir, las presas, los canales de irrigación, las hidroeléctricas que construyen, una vez concluida la construcción, están en manos del sector privado. Y por lo tanto, no consultan a la comunidad campesina y afectan enormemente. Si revisamos la ley de minería claramente establece que para los proyectos mineros, para la explotación de los recursos mineros, de los minerales, necesitan, para lavar una tonelada de mineral, necesitan 10.000 litros de agua. ¿Qué significa esto? En el sur del Perú, en Moquegua, mueven diariamente un promedio de 350 a 450.000 toneladas de mineral. Y si sumamos, si por cada tonelada necesitan 10.000 litros de agua, ¿cuántos millones de metros cúbicos de agua utilizan? Es decir, agua dulce. Porque para ellos es bien complicado utilizar agua del mar. Y por lo tanto, las aguas que discurren de la parte de la región del sur del Perú, Puno, es captado a través de canales y llevados a esa mega minería, la Sauder. Lo mismo ocurre en Arequipa, captado las aguas de la parte alta de Cusco y Puno, se lo llevan a la presa Aguada Blanca, cumple su función de la hidroeléctrica Charcani y por Río Chile pasa y llega a Cerro Verde, a la empresa minera Cerro Verde, que es una empresa minera transnacional. La Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, conforme a su evaluación hidráulica, dice, solamente las aguas que bajan de la cordillera se utiliza 30%. El 70%, según ellos, dice que se va al Pacífico. ¿Cómo lo vamos a creernos a la Autoridad Nacional del Agua, al equipo técnico,
si ellos, por órdenes o por recomendación o por un favor, tienen que hacer informe técnico de esa forma para poderlos otorgar la concesión del agua a favor de las empresas mineras. Y es en esa razón las aguas de la parte alta de las distintas regiones, como es en caso en Ancash, por ejemplo, Antamina, en el sur del Perú. Uno de ellos es caso Tía María la Tapada en Arequipa, y todo el agua que baja de la parte alta de Puno, por Río Tambo, y pasa por el Valle Tambo y al Se perdió la señal. Compañera Gloria, ¿me escucha? Sí, hermana, parece que está... Ahorita hay preguntas. Yo no sé si es necesario. Ya regresó, parece. Sí, yo sí estoy bien. ¿A cuál de las glorias? Hermanas, hermana Gloria, Sí, sí, ya, dígame. usted, creo que se le fue la señal a hermano Pablo. Si usted Ya, nos podría, por favor. ya, voy a tratar, ya, un ratito me ubico. Bueno, el tema de la privatización, nosotros lo estamos trabajando como organizaciones de pueblos indígenas, de pueblos originarios, y estamos tratando de coordinar con las comunidades que son las propietarias de las fuentes de agua, de los bienes naturales. Entonces, ahorita voy a abrir mi... Ay, disculpen. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Disculpen, seguro. Él está en su comunidad, él vive en una comunidad de Puno, y nuestros sistemas de internet prácticamente pues están totalmente, no llegan a ciertos lugares. Ojalá que se pueda. La lucha es por evitar de que se privatice las fuentes mismas del agua, o sea, las lagunas, los ojos de agua de donde proviene y son represados para el agua de uso doméstico. Entonces, en el Perú ya se está dando una serie de normas para que se pueda hacer estas represas y pertenezcan a empresas privadas. Estas empresas privadas, a su vez, van a venderle a Sedapal, que es una institución que distribuye el agua. Entonces ya no va a ser una sola empresa la que va a administrar esto, sino va a ser estas empresas privadas que van a hacer todo la infraestructura del represamiento, para luego ya recién tercerizar y pasarle a empresas que van a hacer la distribución del uso doméstico. Entonces eso va a encarecer
el agua y además estas fuentes de agua están en territorio de las comunidades. Se le está quitando a las comunidades la posibilidad de tener esa agua para su regadío, para mantener la agricultura. El Perú es principalmente agrícola. Ahora, hay una autoridad autónoma del agua que es el que define cómo se distribuye el agua que está en estas fuentes, y precisamente a las mineras es a las que les dan más, la facilidad de usar el agua que debería estar limpia o que nace limpia, lo contaminan con los minerales. Entonces, nuestros ríos están totalmente contaminados de relave minero. Por ejemplo, nosotros yo vivo en la región Junín, que es una región del centro del Perú, cercana a Lima. Ahí está explotando una empresa minera, por eso nosotros tenemos algunas atingencias con respecto a cómo empresas estatales chinas están explotando y prácticamente es un ecocidio lo que están cometiendo en estos espacios. Esta zona, que es cabecera de cuenca, nosotros le decimos, porque ahí está la naciente de las aguas en las lagunas. Entonces, prácticamente en estos sitios, las mineras han destruido y quita las montañas. Y las montañas son las que almacenan el agua en determinado, o sea, en la parte media de las montañas se almacena el agua, pero ellos han destrozado todititas las montañas y han hecho socavones, abierto prácticamente los tajos y han desaparecido como 5, 6 lagunas grandes de las que proveen de agua a Lima, a Sedapal Lima, y también proveen de agua hacia las demás, a la región Junín, ¿no? Región Lima, región Junín. Son territorios anexos donde habían glaciares, y todos los glaciares han sido están siendo aplanados, y por eso nosotros llamamos esto ecocidio. En el mundo ya se está definiendo como un delito el ecocidio. Esperamos tener el apoyo internacional para denunciar a la Chinalco, como se llama esta empresa minera, para que no siga depredando el lugar donde se almacena el agua. Entonces, como las comunidades han estado luchando en este proceso y nosotros pertenecemos a las comunidades afectadas por la minería e hidrocarburos, es que estamos haciendo estamos tratando de hacer una auditoría ambiental para inventariar las lagunas que han sido afectadas, que han sido desaparecidas y que han sido convertidas en relave. Entonces, nuestra lucha no solo es por la privatización del agua como uso doméstico, sino también como fuente de agua. Entonces, ese proceso es en el que estamos nosotros en la lucha. No sé si al respecto podemos completar o habrán preguntas en determinado momento. Nosotros tratamos de cumplir con el temario y eso era lo que Pablo Salas debía completar, o él tiene bastante conocimiento. Él es dirigente de Conacami Perú y conoce cómo las mineras en el sur del Perú han destruido nuestros ríos, vienen de color rojo, lleno de minerales, de los relaves. Hay montañas de desperdicios de los minerales que contaminan el subsuelo. Entonces, Junín, por ejemplo, tiene más de 150 años de minería.
y el río Mantaro, que es el mejor, un gran río que cruza todo el Valle del Mantaro, está contaminado y nuestra población, la población de esta zona, es el segundo en el Perú con cáncer a las vías digestivas, y todo la población casi ha sido diezmada por el cáncer debido a esto, porque el agua debería darnos vida, pero el agua contaminada está propagando la muerte. Entonces son esos los temas que nosotros es parte de nuestra lucha, y hemos hecho la marcha el 22 de marzo, ahora también el 22 de mayo. Se ha realizado una marcha de los SEDAS, le dicen organizaciones, que están siendo próximas a ser privatizadas. Entonces, ese es el proceso que venimos viviendo en el Perú, y ojalá que haya cumplido con las expectativas sobre el tema para completar la ponencia del presidente de la CONACAMI, Pablo Salas. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermana Gloria Salinas. Me van a disculpar de la sala. Creo que Gloria Salinas es parte de CONACAMI, por eso es que se le ha dado este espacio para que pueda terminar. Ahora doy pase a Rosita. Ya, sí. El agua es un derecho. Significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar. Hoy tenemos como invitada a la secretaria general de SUTESAL, SEDAPAL, con el tema privatización de los servicios de agua doméstico. Hoy tenemos a nuestra invitada, ella es secretaria general de SUTESAL, SEDAP, de nacionalidad de Perú, Luisa Eizaguirre. Adelante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a todos los miembros de este grupo, o quienes están participando en esta importante charla sobre un tema de vital importancia como es el agua. Quien habla es representante del Frente en Defensa del Agua y la Vida. Somos una organización que nos hemos reagrupado desde enero de este año. Ya venimos articulando ya varios años, lo conformamos diversas organizaciones a nivel del Lima y Callao, y también existen varias regiones que también vienen participando en un Frente Nacional en Defensa del Agua. Nuestro enfoque no solamente está vinculado al tema del agua como uso doméstico, sino el agua desde la fuente, de la cuenca, por lo cual ya venimos articulando con diversas organizaciones justamente que se encuentran apostados en la zona de Cuenca. ¿Qué ha pasado, digamos, con este gobierno? Desde que asumió el mando o la dirección, por así decirlo, Dina Boluarte. Ustedes saben bien, y ya también creo que creo que todo el mundo lo sabe, iban articulando con los grupos de ultraderecha, ¿no?, del país. Bueno, ella cambió totalmente su postura inicial de gobierno y emprendió con fuerza una serie de medidas. Y entre las medidas que se han adoptado es justamente una que se dio en diciembre del 2023, que es un decreto legislativo, es decir, el Congreso de la República le da las facultades al Ejecutivo para que pueda legislar en diferentes materias. Y una de las materias está vinculada al tema del agua. Entonces, ¿qué cosa a través de decreto legislativo lo que se hace es otorgar en concesión a socios público-privados, ¿no?, una privatización encubierta por 25 años todo el proceso del agua, desde las fuentes, las cuencas, ¿no?, los procesos y los sistemas. Entonces estamos hablando de entregar en concesión, ¿no?, ya las lagunas, los bofedales, las aguas subterráneas, las aguas, todo, hasta el agua de lluvia. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, esto está yendo, pues, es un total despropósito. Y justamente escuchaba al hermano Pablo también cuando hacía referencia a la ley de recursos hídricos, donde se le da la potestad, si bien es cierto,
digamos, tienen el poder las comunidades, ¿no? Se respeta el uso el agua como recurso humano dentro de la agricultura a las comunidades. Sin embargo, también se le da la posibilidad para que las empresas mineras, intervengan directamente en las zonas de cuencas, ¿no? Que se encuentran apostados justamente en las comunidades campesinas, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer problema, pero con este agravante, con este decreto legislativo, ya se le está dando plenas facultades para que cualquier entidad privada, cualquier operador privado, ya intervenga directamente en la zona de cuenca. El pretexto del gobierno inicialmente fue para poder fortalecer, dijeron, fortalecer, reestructurar las empresas y para que las personas cuenten con el servicio del agua. En Lima, que es la principal, la capital, tiene más o menos 13 millones de habitantes, crece en forma exponencial. Éramos 7 millones hace pocos años, estamos en 13 millones por varios factores, ¿no? El factor de inmigración, la falta digamos, de recursos que se le da a las regiones, la falta de oportunidades. Entonces había un factor de inmigración de los años 70. Entonces la población ha crecido en forma totalmente exponencial, digamos, en zonas que no se encuentran siquiera hábiles como para poder vivir, ¿no? Estamos hablando de zonas de montañas, de cerros, dentro de la misma ciudad de Lima, que no cuentan con recursos básicos, lo que eran denominados pueblos jóvenes, que son las partes periféricas de la ciudad, ¿no? Después asentamientos humanos. Entonces, justamente en ese cordón de la ciudad no cuentan con recursos del agua, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha venido avanzando, todavía viene siendo un problema en realidad, ¿no? Por la falta de ordenamiento territorial, todavía que existe también en la ciudad, ¿no? La forma desorganizada que ha crecido. Y a nivel nacional existe más o menos un 30% de la población que no cuenta con el recurso del agua en forma directa, o sea, conexiones directas a las viviendas. Se requiere aproximadamente unos 100.000 millones de soles, esa es la cifra que ha otorgado el gobierno, y ellos manifiestan pues que el Estado sería pues que es inviable que puedan invertir en eso. Ahora, las concesiones, conforme lo están previstas, las concesiones al final no invierten. Las empresas que ingresarían no invierten eso, o sea, eso son la forma de contratos como se dan acá en el Perú, es, digamos, la administración, se le entrega la administración, se le entregan los activos, se le entregan los recursos, ¿no? Pero hay un cero inversión, ¿no? Solamente a finales, como le digo, prácticamente la administración y obviamente la rentabilidad, que es el factor del lucro. En el Perú estamos en un proceso de recesión económica. En Perú, más del 70% de las personas no cuentan con un trabajo estable. El sueldo promedio está en $300 aproximadamente, ¿no? Son un poco más de 1.000 soles, aproximadamente $300. Monto totalmente insuficiente para poder subsistir. Entonces, no se toma en cuenta el tema de la recesión económica, el factor medioambiental, el calentamiento global, que ya estamos en una etapa de ebullición desde el año pasado, ya ni siquiera es calentamiento, sino es ebullición. No se toma en cuenta la opinión del pueblo, ¿no? No se toma en cuenta la opinión de la población en la dación que dan a través de estas leyes, estos mecanismos. Se está imponiendo un mecanismo legal, un marco legal, solamente para favorecer unos cuantos. Y eso es lo lesivo de esta norma. Con esto, obviamente, va a haber un incremento de tarifas, ¿no? Por lo menos un 400% es lo que estimamos, porque ahorita en este momento se encuentran todavía las tarifas subsidiadas para ciertos sectores sociales, pero con esto va a haber un grave incremento de tarifas y no solamente es eso, sino que estarían otorgando, digamos, no estaría prevaleciéndose el derecho humano al agua. Es decir, y tampoco no van a cerrar la brecha. Cuando digo cerrar la brecha significa que van a poder brindar estas empresas privadas agua en zonas que no les son rentables, porque ningún operador privado va a ingresar a, un sector que sectores pobres, socioeconómicamente pobres, para poder invertir
cuando no van a tener un retorno de la inversión. Esa es la naturaleza de cómo operan y cómo han venido operando estas empresas del agua. Ahora bien, las empresas interesadas son las empresas transnacionales, Veolia y Suez. Y todos sabemos cómo han operado estas empresas en su respectivo, primero en Francia, en sus respectivos países de origen, pero tenemos a una ministra de Vivienda, que es justamente el órgano rector que se encarga de velar por el agua, que ella ha sido presidenta de la Cámara Peruano-Francesa, y obviamente tiene serios intereses y conflictos, ¿no? Conflictos por haber sido parte, conflicto de intereses por haber sido parte como presidenta de la Cámara Peruano-Francesa y a la vez ministra de Vivienda, ¿no? Justamente en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Situación que ya está denunciada. Bueno, eso es a grandes rasgos más o menos lo que viene a significar, para no extenderme tanto, ¿no? Con relación a los mecanismos legales, a lo que viene haciendo el gobierno. Ahora, ¿qué estamos haciendo como han participado muchísimas organizaciones el 22 de marzo en el Día Mundial del Agua y muchísimas regiones, departamentos también se movilizaron. Hemos tenido un nuevo, no sé si se me escuchó, hemos tenido una nueva movilización el 22 de mayo, donde sí ya no han participado, no ha habido una participación a nivel nacional, y hay que decirlo, tenemos problemas como organizaciones. Acá en el Perú existe un serio problema a nivel organizativo, ¿no? De cómo se conforman, de cómo se convocan las movilizaciones a raíz justamente de los conflictos y también el 2023. Entonces, hay todo un factor, lamentablemente, donde la gente no se está movilizándose a pesar de todos los conflictos, los grandes problemas sociales que tiene el país. Entonces, hay una serie de leyes, de normas, por ejemplo, como la ley antiforestal, 100 personas en las calles, 200 personas en las calles, problemas, por ejemplo, como la Junta Nacional de Justicia, donde se quiere, el gobierno ha pretendido y al lado del Congreso quitarle todas las prerrogativas, tener el control absoluto, ¿no? De lo que viene a significar la administración de justicia en el Perú, 100 personas en las calles. Y esa es la realidad. Eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces estamos en un país prácticamente inmovilizado, donde se están imponiendo una serie de normas, de leyes en contra de la población y la población no responde. Lamentablemente es lo que está pasando. Yo no tengo por qué ocultar algo que de repente, acá hay muchos peruanos, de repente también en la sala, algo que está pasando en nuestro país. Entonces, el 22 de marzo salimos 20.000 personas en Lima y Callao, y a nivel nacional se movilizaron también varias regiones, ¿no? A través de jornadas, de plantones, manifestaciones y otras que tuvieran la capacidad de movilizarse. Las empresas del agua, a nivel, o los sindicatos, los gremios, tampoco no se están articulando a nivel nacional, y justamente que tiene que ver con la crisis sindical también que existen también en nuestro país, o sea, como decía el hermano de Ecuador, no solamente es en Ecuador, sino esto también se está dando en nuestro país. Ahora, las demás organizaciones nos están autoconvocando, tenemos una atomización de frentes que no se ponen de acuerdo, hay una dispersión, más de 50 candidatos, 70 candidatos presidenciales, todo el mundo quiere ser presidente en el país y nadie se pone de acuerdo. A pesar de que hay coincidencias, también hay una mezquindad terrible por ver quién está encabezando o liderando una lucha. Y eso es parte del gran problema que tenemos. O sea, todos quieren ser cabezas y si ellos no convocan, sencillamente no se suman a las manifestaciones. O lo que pasa con las partidas de izquierda, con las diferentes organizaciones. Realmente tenemos una crisis política muy fuerte en el país. Y eso hay que mencionarlo. Este decreto legislativo tenía 180 días para su reglamentación. De los 180 días, falta el 23 de junio, ya vencen los 180 días y para que entre en vigencia. Entonces, están a todo, digamos, totalmente ya viene implementándose esto con fuerza.
trabajando, articulando, están tratando de sensibilizar a una gran parte de la población, ¿no? Trabajando con sectores de socioeconómicos más bajos, estratos más bajos, indicándole que van a contar con el servicio del agua, ¿no? Pues están trabajando con estos sectores, cuando es una gran mentira, es una gran falacia. Entonces, pero sin embargo utilizan estos sectores que sí se movilizan, que sí están organizados, ¿no? Lamentablemente, pues con mentiras. Entonces, esto lamentablemente no solamente está afectando a las empresas, sino está afectando a las cuencas, las organizaciones, las comunidades, está afectando la agricultura. Hemos estado presentes en Apurímac con una organización muy grande, también este fin de semana, como Frente del Agua, hemos estado participando. Estamos por la recolección de firmas, que estamos recolectando firmas de hace poco más de un mes, también para declarar la inconstitucionalidad, y estamos viendo también otros mecanismos legales, también medidas cautelares, para poder impedir y frenar toda esta arremetida privatista en torno al agua. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que hacer uso de todas las herramientas legales, así también como las manifestaciones, que son absolutamente necesarias, y sí, lamentablemente, no se están movilizando todo lo que tendrían que movilizarse, todas las organizaciones que tendrían que movilizarse, y menos convocarlas, ¿no? Entonces ahí sí, lamentablemente hay que decirlo, hay que manifestarlo. Ahorita el tema preelectoral está ganando, lamentablemente, antes de sumarse a las convocatorias que hay en defensa de la soberanía, en defensa de los recursos hídricos, y esto es lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces estamos viendo, como le digo, el tema socioambiental en el Perú no se respeta el derecho a las comunidades, matan continuamente a los defensores ambientales en la Amazonía, la depredación que tiene carta abierta, y obviamente los bosques son son los que brindan el oxígeno, también el oxígeno, y esto a la vez se convierte en toda una cadena del agua. Entonces, eso es, el agua es dulce, es escasa en el mundo. Todo el mundo dice, oye, tenemos agua, sí, pero el agua es dulce, es escasa. Y bueno, y estamos aquí como para poder absorber cualquier pregunta o duda que hubiera al respecto. Muchas gracias. Gracias, compañera Luisa Eizaguirre. Muchísimas gracias. Muy interesante su ponencia. A los ponentes, agradecer y ahora pasamos a la rueda de preguntas. Tenemos la pregunta, por favor, un poco corto. Tenemos al compañero Luis Ortega desde Venezuela. Compañero Luis, después Héctor. Compañero Luis, adelante con su pregunta. Su fono. Su micrófono. No se le escucha. No se le escucha, compañero. Compañero Luis, su micrófono no se lo escucha. Creo que tiene fallas técnicas. Bien, mientras se va arreglando, vamos a invitar al compañero Héctor Junior Mamani. ¿Cómo está, hermana? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, hermana, buenas noches. Gracias. Mi nombre es Héctor Junior. Soy de la provincia de Islay, Valle de Tambo, Cocachacra Distrito, región de Arequipa, el país mal llamado Perú, el continente mal llamado América, el Tahuantinsuyo y el Aviala. Hermanos, el agua no es un recurso. El agua no es un elemento. He escuchado a los ponentes que han hablado de la forma, pero no del fondo. Todo contexto, todo tema tiene un fondo y tiene una forma. Voy a hablar del fondo, que es importante saber. En 1532, en 1492, viene la invasión de los europeos y los españoles, y ahí se cambia la manera de ver el agua. Nuestra hermana agua no es un elemento, no es un recurso, es nuestra hermana, y como tal
hay que valorar. El agua, hermanos, ahora se compra y se vende. Es un recurso para los europeos. El agua, al ser una hermana, a una hermana se le valora, se le quiere, se le cuida, se respeta. Ahora, todos los elementos no son recursos, son nuestros hermanos, desde el punto de vista del Tahuantinsuyo, de la Viayala. Ahora, hermanos, el tema del agua en el mundo se ha comercializado y eso está en la Agenda 2030 de la ONU. Ahora, el agua nunca se va a acabar. Lo que sí va a pasar es el control del agua por esta élite sionista de los sionistas judíos, cristianos y masónicos, hermanos. Ahora, nuestra hermana agua, requiere el valorar, el respetar, hermanos. Ahora, ningún Dios, ningún Mesías va a salvar esto. Cada uno de nosotros tenemos que despertar la conciencia. Es la única vía, hermanos. Olvídense de presidentes, autoridades. No, no, no. Todas las leyes lo hacen ellos, no nosotros, hermanos. Eso quería, hermanos, acotar y simplemente decirles, hermanos, que es momento de despertar la conciencia. Solo la conciencia nos hará libre. Hermanos, gracias. Gracias. Ahora me escuchan. Sí, perfecto, hermano, compañero Luis Ortega. Con Bienvenido. un saludo a todas ustedes, a estas camaradas de Latinoamérica y el Caribe, desde aquí, desde la patria de Bolívar, desde la patria de Hugo Chávez, de la patria de Nicolás Maduro, el presidente obrero protector del pueblo. El agua, hoy en día, es el tema más importante que hay dentro de lo que son la economía sustentable en el mundo. En 1977 hubo la última reunión, no fue la última, pero sí la que se trató con más profundidad en las Naciones Unidas acerca del recurso agua. Yo les tengo aquí esta nota más que una pregunta. Estas son teorías y prácticas y investigaciones que se ha dado aquí en Venezuela para poder proteger a nivel de leyes, ¿verdad? A nivel de la Constitución, y que no pueda ser tocada por ningún organismo internacional y menos corporaciones, porque de eso es que se trata. Todos los estados que son apátridas, un ejemplo como el que ustedes tienen allá, después que se dio el golpe de Estado, en septiembre, que tenían que firmar toda una serie de contratos de ustedes, de Perú y también de Bolivia, que estaban pendientes por firmar, pues produjo esta serie de inconvenientes políticos en donde fueron inducidos precisamente para que las concesionarias que tratan, vamos a decir, la industrialización del agua, ¿cuáles son? Las que hacen las represas, las Siemens, hay que dar nombre y apellido, la Otis, ¿entiendes? Los alemanes, los estadounidenses y una parte de Francia. Ellos son los que tienen el control de las instalaciones, de las turbinas, etcétera, etcétera, que se utilizan. Pero también tienen el descontrol total en cuanto a que no cuidan el medio ambiente, ni mucho menos. Escuchen esto que les voy a decir. El agua, ahorita estaba revisando cuánta población demográfica tiene, para no pasarme de mis 5 minutos. La población mundial, ahorita está en 8.111 millones de personas. 8.111 millones de personas. Este año han nacido 54 millones de personas, ¿verdad? Para aumentar la cantidad. La parte demográfica es esencial con respecto a proteger los recursos, y más que todo el recurso del agua, porque ese también tiene que ver con la energía, tiene que ver con el proceso de alimentación, tiene que ver con el proceso de saneamiento individual, y a eso es que me refiero. Anualmente, el año pasado, revisando las cifras de mortalidad por falta de agua, están en el orden de los 2.000 millones de personas. No es cualquier cosa, es como para alertarnos a nosotros. Y fíjense, para que no lo saque yo de mi mente, en mi memoria, que a veces uno puede tender a no tener la cifra exacta. Por las Naciones Unidas, de los puntos, la mejora de acceso al agua y el saneamiento, dice, que conlleva a tremendos beneficios para aquellos países en donde se deben mejorar la salud
también como resultado de la gestión económica y el impacto que debe tener en la salud de las personas. El impacto con respecto a la diarrea en los niños es mayor combinado a los del SIDA, a la tuberculosis, a la malaria juntos, porque las aguas, en cuanto al saneamiento en las ciudades y en las comunidades del campo, podría reducir el agua misma, el abastecimiento, podría reducir las enfermedades diarreicas en un 90%. Y el número de menores que fallece cada año está cerca de 2.2 millones de niños. Entonces, el saneamiento ambiental, eso se pudo discutir entre el año 1981 y 1990 y tiende a duplicarse cada vez que la gestión gubernamental no esté atenta a estos procesos de protección del Estado con respecto a la Pachamama, como nosotros le decimos. Entonces, el agua, el avance en cuanto a los derechos de la población con respecto a la tenencia del agua y a cuidar todo lo que son las fuentes de agua, desde donde nacen los manantiales hasta donde recorre, ¿verdad? Hasta las aguas bajas, hasta que toca el mar, pues ha sido también, o es de por sí, un tema de estudio a nivel de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Inclusive, les puedo agregar otra cosa, de los temas que discutieron en las Naciones Unidas está la consideración de la calidad del agua, ¿verdad? La reducción de la diferencia entre las ciudades y las zonas rurales con respecto al abastecimiento del agua, que en 1990 apenas tenía el 76% de la población tenían acceso a un agua potable. La comprensión y la relación entre el agua y la energía. Eso es en cuanto a esto que estamos hablando de construcciones, que es donde los consorcios y donde las transnacionales tienen las manos metidas, pues, ¿entiendes? O sea, todo lo que yo les estoy comentando simplemente se hace práctico cuando los estados no son responsables de su pueblo. Entonces, mejorando la calidad, la seguridad alimentaria, ¿gracias a qué? Gracias al agua. Entonces, esos 4 puntos que les acabo de nombrar, ¿verdad? Que tienen relación con la protección del agua y en relación con la demografía mundial, pues es un tema que ya tiene que sobrepasar esos aspectos leguyescos, o sea, toda esta gente que tenían ahí en el Congreso, que lo que son apátridas, chicas, son unos traidores esas personas que están puestas ahí, no porque el pueblo los eligió, sino porque una persona tomó el mando del Estado en conjunto con las Fuerzas Armadas. Porque ¿qué es lo que pasa con Venezuela? Y por eso nos critican tanto. Que nosotros tenemos una alianza cívico-militar. ¿Ves? Y no es una dictadura, como dice, sino que es una democracia participativa y protagónica. ¿Ves? Que ya el pueblo despertó. Y así los invito a ustedes en Perú, a los que están en Bolivia, que ahí tenemos a lo que nosotros llamamos muy cariñosamente, lo llamaba Hugo Chávez, lo llamaba el jefe indio nuestro, que es Evo Morales, porque por supuesto deben saber, fue el primer presidente, el representante originario de nuestro pueblo. ¿Cuándo en la vida iba a ser un presidente que saliera de los originarios nuestros? Nunca. ¿Cuándo un negro como mestizo como Hugo Chávez, con un lunar aquí y el pelo pasúo, ¿cuándo iba a ser presidente? Nunca. Entonces, ahí les puedo decir, pues, que ese pequeño aporte, que la importancia que tiene, ¿verdad? Estar pendientes del tema del agua, todo el pueblo tiene que estar pendiente en las redes y hacer una alianza con las personas que viven, que son las más afectadas, que son las que viven en el campo. Así es, compañero Luis. La próxima le vamos a pedir como una ponencia para que usted nos exponga con toda claridad.
Claro, cómo no, cómo no. Muchas Espero gracias. que ese aporte Gracias por su sea aporte. de mucho Gracias. provecho para usted. Ahora, Gracias. por favor, voy a pedir un poco breve la preguntas al comité ¿cómo dice? Comité por recursos. ¿Quién es comité por recursos? Buenas noches, hermana Por que favor, está dirigiendo. compañero, su pregunta explica. Primeramente tengo que hacer un comentario porque si no, no me puede preguntar. Tengo que hacer un comentario. Lo siguiente, yo me sujeto en lo que dijo el amigo de lo que dijo de Valle Tambo, que el agua no va a desaparecer. Por lo tanto, es una posición materialista. La materia se crea, no se crea ni se destruye. ¿Qué se hace? Se transforma. Entonces no va a desaparecer. El tema está en la propiedad. Ahí está el tema de la cosa. Entonces, a lo que ha hablado el amigo de Ecuador, un compañero, muy bien, respeto esa posición porque es correcta. Igual también lo que habló de la de Centroamérica, ¿no? En el mundo se están luchando dos posiciones. Pregunta, compañero. Los propietarios y contra los no propietarios. Es el tema. Y en el Perú también estamos peleando por eso. Los propietarios contra los no propietarios. ¿Por qué saquean nuestras riquezas hídricas? ¿Por qué el agua se lo llevan para allá? Han sacado una ley ahora, la 1620. ¿Por qué? Porque el Perú, como nación peruana, no somos propietarios. El mismo artículo esencial que usted dice nada más que el peruano tiene la posición de patrimonio y no dice propiedad para la nación. Ahí está la raíz del problema. Entonces no estamos luchando por recuperar en propiedad. Estamos luchando por otras cosas que no vienen al caso. Yo le hago la pregunta acá a la compañera que es sindicalista de CEDAPAR. Le pregunto, ¿acaso el agua ya está privatizado? ¿No está privatizado? ¿Cuánto se paga por la tarifa de agua en el Perú? Le pregunto al que está en Ecuador, al que está en Estados Unidos y al que está en Centroamérica. Esa es su pregunta. Por favor, ¿puede responder a eso, compañera Luisa? Antes que responda, Gloria, me gustaría hacer dos preguntas, si me lo permites. Por favor. Ya. Quisiera preguntarle, creo que el compañero Pablo Salas no pudo ingresar, pero tal vez la compañera Gloria Salinas pueda responderme. Es pregunta para ella y pregunta para la compañera Luisa Ezaguirre. Para la compañera Gloria Salinas es si la organización que ella pertenece, la CONACAMI, ha denunciado los relaves continuos que realizan las empresas mineras y si sabe si las empresas mineras pagan el consumo de agua que ellos utilizan. Para la compañera Luisa Izaguirre, la pregunta es, la ministra de Vivienda, Aña Pérez de Cuellar, en medios de comunicaciones, ha dicho de que no van a ellos a privatizar el agua. Y quisiera preguntarle, los proyectos que se tienen encarpetados o los proyectos que se supone que tenían que haber sobre agua y desagüe, proyectos como por decir los anexos 2 de Jicamarca o los esquemas de Cieneguía que tiene más de 15 años. ¿Qué ha dicho la ministra con relación a eso? Porque la ministra dice, ¿no?, ante los medios de comunicación, de que ellos no son los que obstruyen los proyectos, ¿no? Que los proyectos están paralizados, sutilmente quiere decir que la incapacidad de CEDAPAL, de SUTESAL, no ayuda o no contribuyen a esos proyectos. ¿Qué tendría que decirle usted, la secretaria de SUTESAL, con relación a lo que ha expresado la ministra de Vivienda, Pérez de Cuellar? Gracias. Gracias, Carmen, por su pregunta. Compañera Gloria, ¿puede responder? Después la compañera Luisa. Luisa Izaguirre. Sí, bueno, gracias por las apreciaciones. En primer lugar, hay que aclarar lo siguiente. Las comunidades, según el convenio 169, tienen derecho al territorio. Cuando hablamos del concepto territorio, se está hablando de todo lo que rodea, ¿no? Las montañas, el agua,
Entonces, sí se reconoce una forma en la forma de usufructo, ¿no? O sea, de que está y ha sido reconocido, sino que acá el problema es que el Estado es propietario del subsuelo, ¿no? Las comunidades tienen legalizado a través de la SUNAR, según la ley de comunidades, el territorio con todos sus bienes naturales. Nosotros le decimos bienes naturales porque no son seres vivos, sino son parte del territorio. Entonces, en esa parte el subsuelo es de propiedad del Estado y el suelo es de propiedad de las comunidades. Y en la parte del suelo están las lagunas, los manantes y todo de donde fluye el agua, en primer lugar. En segundo lugar, es la Autoridad Autónoma del Agua la que define, tiene un directorio donde están las mineras también participando y son ellos los que ponen unas tarifas mínimas. Hay una autoridad también de riego que son las que cobran montos a los agricultores, pero en cuanto a las mineras, el uso del agua, como la dejan discurrir, pero ya contaminada, no tiene mayor aporte o pago por el uso del agua en las cantidades que ellos lo hacen. Simplemente ellos hacen obras para hacer el tratamiento supuestamente del agua contaminada, pero esos proyectos que lo presentan en el momento de la exploración, finalmente no lo cumplen y discurre el agua contaminada. Entonces, ese problema es el que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no hay quien ponga coto. Las mineras, según la concesión, son propietarias de esos espacios donde están explotando y las poblaciones nos perjudicamos de esa forma. Esas serían más o menos las ideas que puedo vertir. Gracias. La compañera Luisa Eizaguirre para responder la pregunta de Carmen Ramos. Sí, antes de eso había una pregunta anterior que decían si el agua está privatizada o no está privatizada. El agua no está privatizada. Existe una administración pública en la actualidad en nuestro país, pública a nivel de Lima, capital, y a nivel de provincias, regiones, es municipal. Algunas y otras están administradas también directamente por un organismo técnico que pertenece al Ministerio de Vivienda, es decir, al gobierno, que es de carácter temporal. Esa es la administración. Ahora, lo que quiero entender con la pregunta es por qué tiene un costo. Porque el agua no la tomamos en forma natural, pues no la tomamos directamente a la laguna, no la tomamos directamente al río. Ya lo han dicho acá, el agua está contaminada. El agua está contaminada con arsénico, plomo, cadmio. Eso es lo que el Estado, que lamentablemente, al menos acá en Lima y muchísimas ciudades también, en muchísimas regiones, ese es el estado del agua, ¿no? ¿Por qué? Por el uso de la minería, ¿no? Minería legal, minería ilegal, por los relaves, ¿no? ¿Por qué más? Por el uso también industrial. Eso es esa es la realidad del estado del agua. Entonces, ¿qué cosa? Y Lima es un desierto, eso también hay que decirlo. Lima es un desierto, entonces hay un costo de producción porque tienes que potabilizar y traer el agua desde las montañas, de las alturas. Entonces, sin embargo, y a pesar de eso, lo que se factura está todavía por debajo del costo de producción real, que son un promedio 4 soles, es decir, poco más de $1.20 aproximadamente. Pero ¿cuánto se factura? Menos de $1, 2 soles 80. Entonces son como 70 céntimos aproximadamente. Está por debajo del valor real. Eso es con relación a esa pregunta.
Con relación al tema de lo que dice la ministra, bueno, ¿quién le cree a este gobierno, no? No sé quién le puede creer a este gobierno que tiene el gobierno de Perú, que tiene 5% de aprobación, de acuerdo a la última encuesta publicada el día de hoy, y 3% en los sectores C y D, ¿no? De aprobación. Esa es la aprobación. Y eso es bien ganado. No debería tener nada de aprobación, pero es lo que es. Entonces, en todo proceso de privatización, ¿qué cosa se hace? Debilitar a las empresas. Le quitas recursos, le quitas personal, le quitas presupuesto, eso es lo que es. Pero eso estamos hablando solamente a nivel de empresas. Pero como te digo, el decreto legislativo no solamente tiene que ver con empresas, tiene que ver con todo el ciclo y todo el proceso del agua. Tiene que ver directamente con las fuentes, cabeceras de cuenca, hasta lo que es procesos y servicios. Eso es. ¿Qué cosa ha pasado adicionalmente? Que desde el año 2017, en este caso es una pregunta, Sedapal es la principal empresa del agua del Perú, que abastece al 30% de la población, que se encuentra postada en la ciudad de Lima y Callao. ¿Qué cosa ha pasado? Desde el 2017 ya los proyectos no están a cargo de esta empresa. Desde el 2017, todos los proyectos, los nuevos proyectos, como los que hace mención la compañera Carmen, están a cargo directamente del Ministerio de Vivienda, es decir, de la ministra, ¿no? Y sin embargo, este sector no ha cumplido con la ejecución de los proyectos. Entonces, ¿qué cosa? Le echan la culpa pues a la empresa pública, porque mucha gente está totalmente desinformada y no sabe quién tiene que hacer el proyecto o quién tiene que hacer la obra. Pero yo insisto, estos proyectos tienen un alto costo, un altísimo costo. ¿Por qué? Porque han crecido en forma totalmente desordenada. Primero, cuando uno, en cualquier ciudad, primero que se hace la urbanización, ¿no? Se hace la urbanización, se sanea, le pongo agua, le pongo luz, le pongo servicios de telefonía, en fin. Y luego, ya, siendo ya lugares consolidados, ahí recién las personas van y compran la vivienda, el departamento, en fin. En este caso, la población en Lima no ha crecido la población, no ha crecido la ciudad así. Primero, terreno que había, ¿no? Un arenal, un cerro, o sea, una montaña, y la gente iba. ¿Por qué? Por la falta de vivienda, la falta de vivienda social. No ha habido, ante la necesidad y la gran expansión de la ciudad, y lo otro, el factor migratorio del campo o la ciudad, pasó eso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que obviamente creció demasiado, es lo que ha sido parte de mi intervención. Entonces, de 7 millones, hasta hace poco más de 10 años, estamos en 13 millones. Eso es lo que está ocurriendo. Obviamente, contamos con las mismas fuentes en una ciudad desértica, donde no hay recursos del agua, ¿no? Y donde no ha habido proyectos, no ha habido obras. Entonces, esa es una situación crítica. Ahora, ¿el privado va a invertir? No va a invertir nada, porque ya tenemos experiencia, no solamente propia, sino también de afuera. Sabemos muy bien cuál ha sido el comportamiento, al menos del sector privado, en la intervención y la gestión de las empresas del agua. Creo que con eso sí he brindado respuesta. Gracias. Gracias, Luisa, por esa respuesta. Ahora, Noé, por favor, su pregunta. Noé. Buenas noches con todos, hermanos. ¿Me Adelante. oyen? Mi pregunta va referida, digamos, a la secretaria de Sucetal, me parece que está por ahí. Pues ella dice, ¿no? Que digamos que la ejecución del proyecto lo da el Ministerio de Vivienda. Pero ella dice, señala claramente que después del 2017, algo así, si lo he entendido. Y pues yo digo, mire, yo vengo del distrito soy de Lima, obviamente soy provinciano, pero vivo en Lima, en Puente Piedra, en donde cerca por Caraballo. Tenemos un proyecto ya firmado, incluso cuenta con la disposición de la caja prácticamente del Ministerio de Economía y cuenta con todas las factibilidades para que se dé ese proyecto, que viene desde el 2008. Y es el sector 9 de Caraballo. Y simplemente Sedapal, la administración, los ejecutivos y los directivos se niegan a darnos la carta de factibilidad. Entonces, para mí estas dos fuerzas se contraponen, pues, porque acá prácticamente dicen
que simplemente Sedapal administra, pero más no hace la ejecución. Y donde ellos dicen que las ejecuciones de la obra lo hace, digamos, el Ministerio de Vivienda. Pero si nosotros, cuando estamos ahí, el Ministerio de Vivienda nos dice, ya tienen fondos aprobados, el ministro de Economía inclusive, ese proyecto ya cuenta con fondos, simplemente está para sacarlo, pero Sedapal se niega a dar la carta de factibilidad. En donde yo me siento un poco consternado con esto, porque tengo una respuesta de una, pero se contrapone con la otra. Y simplemente es eso, esa pregunta. Y la segunda que quisiera que me responda es, acá nadie se está quejando por el pago que uno hace de ese servicio, en primer lugar. Lo que sí se hace prácticamente, el señalamiento claramente, es que la administración que están haciéndolos lo hacen muy mal. Y ellos mismos se ganan ese desprestigio de la parte de la ciudadanía, porque mucho prácticamente de las situaciones no cuentan con agua los distritos de Lima, como lo acaba de señalar, que es el rente, digamos, del 30% de la administración de ese recurso, y bueno, no llega a las casas y a los hogares más humildes que se debería de establecer. Ella señala diciendo que para eso se quiere, digamos, un costo millonario, ¿no? Pero déjeme decirle que no es cierto. Hay muchos proyectos en donde incluso se puede colocar pilones y de ahí sacarse recursos. Hay medios, simplemente yo veo que no hay una voluntad política o no hay una voluntad de gestión administrativa para poner en marcha y bueno, ganársele prácticamente los méritos que tiene, digamos, Sedapal, a pesar con todos sus altos y bajos, que tiene, digamos, una buena administración. Que la mayoría de las fuerzas prácticamente de los ciudadanos apoyamos a ellos porque sí sentimos esa necesidad, pero a la misma vez, ¿cómo se controla el agua? ¿Por qué el ente no controla, no fiscaliza? Justamente por eso existe la discriminación de la parte administrativa en cuanto al recurso hídrico. Si bien señala ella que éramos 7 millones y ahora abordamos como 13 millones, pues déjeme decirles que Lima está creciendo hoy por hoy hacia arriba, en los sitios de socioeconómicos más altas, que vemos los edificios de 20, 17 y 30 pisos que se dan. Y ellos tienen prácticamente una reserva inmensa del sector hídrico. Tienen piscinas, tienen prácticamente situaciones que no se les niega, obviamente. Está muy bien que los puedan tener. Pero el ente regulador tiene que ser un mediador clave aquí para que aquel recurso hídrico llegue a la mayoría de la ciudadanía que realmente lo necesita y clama por ese servicio y cada día se ve agotado y agonizado. Justamente lo que yo me desencajo en esto, y ella sabe, disculpe la señorita, sabe muy bien esta realidad, que incluso hay conexiones clandestinas que ellos mismos saben que se conectan a las redes principales y que otras empresas que hacen ese trabajo y hacen esas conexiones clandestinas, que propiamente estoy seguro que Sedapal sabe que esas conexiones existen y que se van conectándose a sus propios. Su micrófono. Ahora sí, ¿dónde está supuestamente la administración que debería de hacerlas? Esa es la contraposición, porque en el sector 9 de Caraballo, incluso yo quería denunciar esto a nivel nacional, a nivel, digamos, televisivamente, pero obviamente que hay bastante mafias que se mueven en esas situaciones, pero hay conexiones clandestinas que incluso que cada persona quiere llegar a pagar, y ya están pagando también inclusivamente, 4.000 a 6.000 soles por conexión del red de agua y, digamos, el alcantarillado. Son empresas privadas, pero yo hago prácticamente mención a ello porque he hecho el seguimiento de estos proyectos, inclusivamente tengo papeles que le puedo hacer llegar, que contamos con fondos, se cuenta con todos los recursos, pero simplemente Sedapal nos niega la carta de factibilidad.
Entonces yo digo, este es un negociado entre Sedapal y las demás empresas que supuestamente clandestinamente hacen la instalación a su propia troncal IPR de los saneamientos que realmente lo administra Sedapal. Hablemos las cosas claras. Y eso está bien evidenciado, señores. Es claramente que dentro de las arcas de Sedapal hay una mala gestión y una mala administración que realmente es la corrupción abunda. Porque si a cada ciudadano nos están cobrando 6.000 soles para esa instalación y ese pueblo agoniza porque más de 15 a 20 años está cansado de tomar, digamos, hacer sus hilos, hacer prácticamente tomar el agua del subsuelo que también algunos venden de allí, que nos ponen conexiones y nos venden y nos cobran, y ese conocimiento lo tiene Sedapal, pero la ciudadanía está dispuesta a pagar por ese servicio. Simplemente no lo hacen, yo creo por situaciones políticas o simplemente porque lucran más en la informalidad que basándose a llegar a ser formales. Eso quisiera que me responda. Muchas gracias y disculpe por la redundancia. Gracias, Noé. Respuesta. Así es, Liz. A ver, en principio no conozco, o sea, conozco muchísimos proyectos, muchísimas obras. No tengo, o sea, cada sector está designado con un nombre específico, un esquema. Entonces, esta reunión, o sea, si hubiera sabido que hubiera este tipo de preguntas, obviamente hubiera traído la información respectiva. No es imposible que tenga toda la información en ese momento, ¿no? Porque son de carácter de ingeniería, estado de proceso, factibilidades. Las denuncias se tienen que canalizar, ¿no es cierto? Porque si no, si vemos un acto de corrupción, lo que tenemos que hacer es denunciarlo. Porque si no, obviamente estaríamos siendo cómplices de la corrupción. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que nos hace daño a nosotros como ciudadanía. Entonces, si el compañero, el señor Noé, tiene información, ¿no? Tiene mi teléfono de contacto, se lo puedo brindar, no tengo ningún inconveniente, y le ayudamos a canalizar la denuncia, como lo que siempre hacemos en cualquiera de los casos, ¿no? Yo estoy acá como representante del sindicato, pero también como parte del Frente en Defensa, donde somos una serie de organizaciones que venimos impulsando la no privatización de la empresa, pero también la lucha contra la corrupción. No solamente en lo que vienen a significar las empresas del agua, sino también en el Ministerio de Vivienda y denunciarlo públicamente. Desde el año 2017, creo que no se me entendió, ya no es Sedapal el responsable de las nuevas obras, solamente se han quedado con obras que venían pequeñas, muy pequeñas, que venían desde antes, ¿no? Y obviamente se encarga más que todo de hacer cambio de tubería, en fin, redes matrices. El 70% de las actividades de Sedapal se las realizan empresas de terceros, contratistas, no personal propio. Es un tema. ¿Hay personal seguramente que esté involucrado en un acto de corrupción? Por supuesto que sí. Como también existe en el sector público, existe en el sector privado. Sí, pero creo que ese no es el punto en cuestión. ¿Qué cosas se ha querido hacer? Yo ya lo he dicho. Se quiere hacer es debilitar las empresas. Eso es lo que se hace. El ministerio ha venido sistemáticamente debilitando a la empresa pública, no solamente en el caso de Sedapal, sino también otras empresas. Después, ¿cuál era la otra pregunta que se hizo, la otra intervención? No recuerdo específicamente, pero ha hablado más que todo el tema, se ha hablado de las factibilidades, que no se le quiere otorgar, del tema de la corrupción, que ya di respuesta, el tema de gestión, es un tema de debilitamiento, se requieren más de 50 ingenieros, por ejemplo, para hacer el acompañamiento de las factibilidades, ¿no? Y a las obras. Lo otro que en muchos sectores no se realizan las obras de agua por falta de fuente. No hay fuentes de agua. Eso también es lo que se quiere. O sea, si le van a colocar agua a un sector, otro sector se da que hacen agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta llevar agua a una sola población, a una zona alta? A una zona alta cuesta 150.000 soles llevarle agua a una sola persona, a una sola casa, a una sola propiedad, cuando se encuentra en las zonas altas. ¿Qué cosa hablamos nosotros? Parte de la propuesta que dice democratizar, o sea, como no tienes más fuentes de agua en este momento, ¿qué tienes que hacer? Democratizar el servicio, que tiene que ver justamente lo que menciona, ¿no? Dice, ahí está creciendo en forma vertical en varios distritos, ¿no? Crecen hacia arriba, obviamente, pero ya son zonas consolidadas, son zonas que ya cuentan con los servicios. Ahí, obviamente, se tiene que inyectar una mayor cantidad de agua en el sector, en la zona, para que pueda abastecer.
pero eso también están en todo su derecho. La empresa tiene que cumplir con brindar el servicio. Pero hay otras zonas que lamentablemente hacen un uso indiscriminado, o sea, del servicio. Gastan aproximadamente unos 50 metros frente a otro y cuentan con 24 horas de servicio, y obviamente si no tienes fuentes de agua, tú tienes que administrar con lo que tú ya tienes, con lo que ya cuentas, ¿no? Entonces ahí viene el problema, porque otros tienen agua por 3 horas, tienen agua por 4 horas, por 6 horas, gastan 10 metros, 12 metros, y ahí hay un tema de inequidad y un tema de inequidad más que todo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Democraticemos el servicio. ¿Qué tiene que ver con una cultura del agua? Pero la cultura del agua no se impone, pues, ese es el tema. Como empresa no vas a imponer una cultura del agua, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, tiene que existir diferentes criterios también para poder facturar en una forma diferenciada aquellos que hacen mayor uso de recursos y otros con los que hacen menos uso de recursos. Yo no quería pronunciarme mucho sobre temas locales, porque tengo entendido también que hay la mayoría, hay bastantes personas de otros países que de repente no pueden entender algunos criterios que son propios del país y la ciudad, ¿no? Pero en todo caso, toma mi número, por favor, y alcánzame la denuncia, vamos y te acompañamos para hacerla, ¿no? Que eso es lo que se tiene que hacer realmente. Si hay un tema de malos personales, malos trabajadores, ya sean de la contratista o de repente de terceros, hay que acompañar y denunciar para poder superar todos estos impases, ¿no? Eso, gracias. ¿Me Gracias. puede dar su número, por favor? Gloria, Disculpe, con todo, disculpe, señorita. Gloria, Gracias, compañera. Le vamos a brindar su teléfono. disculpe, solamente Efectivamente, quería, hay mucha mafia en el agua, en cuestión de mi sector, de mi zona del distrito donde vivo, también hay mucha mafia, donde la mafia imponen, hacen lo que quieran, las autoridades se agarran a eso, los políticos, los candidatos, cada vez que vienen con eso lo juegan, pero bueno, infinidad, y yo creo que tenemos que denunciar este tipo de mafias. sí, Yo me voy a acercar, señora Luisa, a poner esa denuncia también. Dígame, sí, compañera eh, Gloria, que ya estamos a punto de sí, terminar. sí, por favor, disculpen. Solamente para aclarar, nosotros no consideramos que las mineras hagan un pago. Es una retribución mínima que hacen por el uso del agua, que es de 0,009 o 0,2 puntos céntimos por cada metro cúbico. Y está Pablo Salas en la sala y no sé siquiera para que se despida, si le dieran la palabra. Gracias. Por favor, un par de minutitos, compañero. Gracias, Gloria. Las disculpas a los integrantes de la sala. En efecto, cuando dice la señora Aguirre de su tesal de las fuentes de agua, el agua en el Perú se está privatizando, eso lo tienen que entender todos. Las mineras captan el 70% del agua que son los ríos y lagunas. ¿Y cuánto paga la minera al Estado peruano? No paga nada. ¿Y cuánto paga la comunidad campesina? No paga nada. ¿Alguien de la sala puede demostrar cuánto están pagando a las comunidades campesinas? Serapal o Serapar en Arequipa o Sera Juliaca en Sapuno no pagan ni un sol por la venta del agua a las comunidades campesinas. Ni un sol. Utilizan gratuitamente. En esa razón, la lucha frontal debe ser que los usuarios de los barrios, asentamientos humanos y las comunidades campesinas tenemos que luchar frontalmente contra la privatización del agua. Y en toda Sudamérica, la madre tierra, la Pachamama, nos otorga gratuitamente. El Tratado de Kioto claramente dice que el uso del agua es un derecho humano y por lo tanto eso se tiene que respetar. Y nuestra plataforma de lucha de CONACAMI es claramente que el servicio del uso del agua debe ser derecho humano, tanto en territorio de las comunidades campesinas y tanto también en los barrios 60. Y aquí necesitamos la unidad de todas las organizaciones sociales, principalmente de la compañera que está dirigiendo su tesal, la unidad para seguir luchando conjuntamente. Esta lucha por la no privatización del agua
responde a los 34 millones de habitantes. Corresponde también a los hermanos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, Venezuela, de toda Sudamérica, de todo Afiayala. Y los expositores que me antecedieron seguramente han alcanzado las propuestas que hacer frente a la privatización. Claro que sí, hay que cambiar gobiernos. Claro que sí, que hay que luchar frontalmente contra la mafia y corrupción. Pero también el pueblo peruano tiene que organizarse. Los pueblos de Sudamérica tenemos que organizarnos en la herramienta política partidaria, construir tu brazo político partidario y no caer en los brazos de esos partidos llamados, entre comillas, de la derecha y de la izquierda, que luego terminan confabulándose, capitulando, firmando el pacto de gobernabilidad y no pasó nada. Es en el Perú que estamos viviendo una triste realidad. Y en toda Sudamérica estamos viendo una triste realidad. La imposición de la venta del agua se ha puesto en marcha. La botella del agua, ¿cuánto cuesta? Agua del cielo, de los chilenos, un sol. ¿Y cuánto está la Coca-Cola? El litro, 2 litros. ¿Cuánto está también Inca-Cola y los demás? Mi tiempo también, que van a disculpar por cuestiones de la red, no pude terminar mi exposición. No sé si me habrán escuchado o no. Solamente decirles, hermanos de la sala, que continuemos con el proceso de la lucha frontalmente para evitar que el agua no debe privatizarse. Y en esa razón, principalmente en el Perú, nosotros de las comunidades campesinas estamos preocupados, luchando, peleando, que cuando dicen la minería trae desarrollo económico, ¿en qué momento trae desarrollo económico? Cuando 450 millones de metros cúbicos de agua se pierden en Arequipa cada año. Lo mismo en Lima, Río Rímac. 350 millones de metros cúbicos se pierden al mar. ¿Dónde está la minería, la inversión privada? ¿Qué pasa? ¿En qué parte están haciendo desarrollo económico? Solamente están pensando en sus bolsillos, cómo forrarse y cómo irse los congresistas, los ministros, la ministra de Vivienda y Construcción. En este momento son una tira de ladrones, corruptos, mafiosos, que son recursos naturales como es el agua. Y esa es nuestra posición como Conacami Perú. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Allintuta cachun, allincausa y cachun, jayaya, gilatas, joyacas. Muy de acuerdo Jayaya. con usted, hermano. Jayaya. Gracias. Sara, por favor, su pregunta y con eso cerramos. Su micrófono. Sara, por favor, su micrófono. Compañera Sara, micrófono. Yo he pedido la intervención hace un momento y no me deseo intervenir. ¿Quién es? Ya, adelante, compañero. Mientras Sara va encendiendo su micrófono. Bien, hermana, buenas noches con todos. Respaldo lo dicho por el hermano Pablo Salas, y mi pregunta fundamental va dirigido a los que pertenecen a SUTESAL, en el sentido de que desde los años 60 aproximadamente, en la zona de Chorrillos, nosotros nos alimentábamos del agua del propio subsuelo, ¿ya? La municipalidad de Chorrillos, exactamente, hizo, o sea, colocó los motores, la succión del subsuelo, y alimentaban a todos los pobladores de la campiña, que son más de 8 zonas. Aproximadamente ahorita son más de 300.000 pobladores. Entonces, una vez que ya sacaban el agua del subsuelo, bueno, ya vino Sedapal y todo, y ahora se han apropiado de los lotes de terreno. Entonces, ¿qué medida va a tomar en cuanto a esas expropiaciones de los lotes de terreno, no solamente del subsuelo, y su maquinaria está en total abandono? Esa es mi pregunta. Porque el territorio es de la comunidad de Llanavilla. Luego se dio para la urbanización San Sebastián, que es la campiña hoy en día. Entonces, ese territorio y el lote está cercado, solamente han puesto Sedapal y el tanque ya no es inservible.
ese suelo, el territorio debe cederse al pueblo. Luego de haberse expropiado, le han puesto su número de pozo y Sedapal está en manos. Ahora, de llegar a la mano privada, no puede apropiarse de esa manera el suelo y territorio de una comunidad, y hoy que pertenece a la Campiña. Muchas gracias. Compañera, me retiro, le doy las gracias. Gracias no sé a si... usted, compañera. Gracias, Aló. muchísimas gracias. Aló, Ok, bye. aló. Por favor, Quiero participar. Sara, por favor, les voy Quiero- a pedir la pregunta exacta. No quiero ya más, por favor. Quiero participar. Ya, Timoteo. Ya, hermano. Después Sara. Sí. Mira, hermanos, coincidiendo con el hermano del Ecuador, los luchadores sociales, los sindicalistas llevamos un sentimiento. Por favor, su micrófono. Hay interferencia, no sé de dónde. Les voy a pedir a todos, por favor, que apaguen su micrófono y la persona que va a hacer su pregunta, por favor. Disculpa, me tengo que retirar también. Tengo que entrar a otra charla. Si me permiten solamente para dar respuesta a lo que, porque hicieron referencia a unos terrenos, digamos, yo no soy funcionaria de la entidad, ni tampoco ni del gobierno, ni tampoco de la empresa. Soy una dirigente sindical y tengo también, estoy como coordinadora, somos un grupo de coordinadores del Frente en Defensa del Agua. El tema acá que nos convoca es el tema de la no privatización del agua. Sobre la gestión podemos decir efectivamente mucho y es parte de la agenda, pero no estamos hablando de un tema legal. Solamente quisiera hacer nada más, en todo caso, hincapié. Los pozos, las aguas subterráneas tienen un tiempo de vida útil, ¿no? No se puede usufructuar, ¿no? En forma indiscriminada un pozo de agua. Se detiene obviamente porque es la napa freática que tiene que ser alimentada, tiene que haber un periodo de descanso, ¿no es cierto?, de las aguas de pozos subterráneos, ¿no? Pero cualquier consulta está en mi teléfono, nada más en el Messenger, en el mensaje que lo he colocado, ¿no? Para las personas de Perú. Y agradeciendo esta oportunidad para hablar un tema tan importante como es el tema de la no privatización del agua, no solamente de las empresas, sino también de las fuentes, ¿no? Saludos a todos por esta importante iniciativa. Gracias. Gracias, Luisa, muchísimas gracias. Yo creo que Sara, por favor, Sarita, y terminamos contigo. Estás silenciado, Sara. Estás silenciado. Tu micrófono. Bien, yo creo que vamos a terminar ya. Gloria. Sara, tu micrófono. Gloria. Muy Hay bien. algo que... Vamos a terminar. Yo creo que ya terminemos agradeciendo a todos los participantes, asistentes de esta sala. Al frente de ustedes hemos estado en conducción, gracias a Rosa Chuchón y el que les habla, Gloria Villena. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes.